Imagina que en el centro de tu ciudad, en el edificio más importante y más sagrado que existe, hay un retrato gigante. 6 metros de alto, 4 de ancho. Millones de personas pasan frente a él cada día. Los escolares aprenden desde pequeños que ese hombre fue el padre de su nación. Los turistas se fotografían a sus pies. Su imagen aparece en todos los billetes del país. Y ese hombre mató a entre 40 y 80 millones de sus propios ciudadanos. No enemigos, no soldados, sus propios ciudadanos. Eso es lo que ocurre hoy mismo, en este momento, en la plaza de Tiananmen, en Pekín. Hoy vamos a contar la historia completa de Mao Zedong, no la versión resumida de los libros de texto. La historia real, con todos sus detalles, con todos sus crímenes y también, porque la honestidad lo exige, con los contextos que la hacen comprensible aunque nunca justificable. Vamos a hablar de cómo un hijo de campesino se convirtió en el líder más mortífero de la historia humana. Vamos a hablar de millones de personas que murieron de hambre mientras el gobierno celebraba cosechas que no existían. Vamos a hablar de una revolución que destruyó una civilización milenaria desde dentro. Y al final, vamos a intentar responder la pregunta que esta historia deja sin resolver: ¿cómo es posible que su retrato siga colgado en Tiananmen? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a cambiar la manera de ver el mundo. Pero antes de entrar en los crímenes, necesito contarte algo que muy pocos documentales en español explican bien. Porque si solo te cuento que Mao mató a millones de personas, puedes irte de aquí pensando que era simplemente un monstruo. Y eso sería un error. Un error peligroso, porque los verdaderos monstruos son fáciles de identificar y fáciles de parar. Mao no era fácil de identificar, era inteligente, era carismático. Tenía razones genuinas para querer cambiar su país, y millones de personas lo siguieron de manera voluntaria, con entusiasmo real, durante décadas. Entender cómo ocurrió eso es mucho más importante que simplemente condenar al hombre. Así que vamos a empezar por el principio. Para entender a Mao Zedong, necesitas entender la China en que nació, una China que no se parece en nada al gigante económico que vemos hoy. En 1893, cuando Mao llegó al mundo en la pequeña aldea de Shaoshan, en la provincia de Hunan, China era una nación humillada. Había sido durante siglos el imperio más poderoso de la tierra. El centro del mundo, literalmente. Los emperadores chinos no se llamaban a sí mismos reyes ni presidentes, se llamaban el Hijo del Cielo. Y en pocas décadas, ese Hijo del Cielo había sido puesto de rodillas por potencias extranjeras que llegaban con barcos de guerra y tratados diseñados para arrancarle territorios, mercados y dignidad. Los británicos habían forzado a China a aceptar el opio como mercancía legal después de 2 guerras que China perdió. El resultado fue una epidemia de adicción que devastaba familias enteras. Los japoneses le arrebataron Taiwán y Corea. Los europeos instalaban concesiones territoriales en las ciudades chinas, zonas donde la ley china no valía y donde los chinos eran ciudadanos de segunda categoría en su propio país. Hay una imagen que resume todo esto mejor que cualquier explicación. En el parque Huangpu de Shanghái, a finales del siglo XIX, existía un cartel que, según la leyenda popular, decía: «Prohibida la entrada a los chinos y a los perros». La historicidad exacta del cartel se debate, pero lo que no se debate es que los chinos eran tratados de esa manera en su propio territorio. Esa herida, ese orgullo aplastado, ese dolor colectivo, fue el combustible que alimentó toda la política china del siglo XX. Sin entenderlo, nada de lo que hizo Mao tiene sentido. El joven Mao creció en ese mundo. Su padre era un campesino próspero, austero y autoritario. Su madre, una mujer budista, gentil y devota, a quien Mao adoró toda su vida. El choque entre los dos le enseñó algo que definiría su carácter para siempre: que la autoridad que no puede justificarse con argumentos merece ser desafiada. Era inteligente, tenía una memoria extraordinaria, y desde muy joven había desarrollado el hábito de leer todo lo que caía en sus manos. Libros de historia china, crónicas de emperadores, relatos de guerreros, se veía a sí mismo como un protagonista de la historia, no como un espectador. En 1911, cuando tenía 17 años, la revolución derrocó a la dinastía Qing y proclamó la República de China. Mao se unió brevemente al ejército republicano, aunque nunca llegó a combatir. Pero esa experiencia le convenció de algo que ya no abandonaría nunca: que China necesitaba una transformación total, no reformas graduales. En 1918, con 24 años, llegó a Pekín.
Trabajó como bibliotecario asistente en la Universidad de Pekín. Leyó a Marx, a Lenin, a los anarquistas, y fue construyendo, poco a poco, una síntesis propia que combinaba el marxismo con las necesidades específicas de China. En 1921, con 27 años, fue uno de los 13 fundadores del Partido Comunista de China, 13 personas reunidas en secreto en Shanghái. 13 personas que pretendían cambiar el destino del país más poblado del mundo. Los primeros años del Partido Comunista Chino fueron una lucha por la supervivencia. El partido colaboró inicialmente con el Kuomintang, el partido nacionalista de Chiang Kai-shek, en un esfuerzo por unificar un país fragmentado por señores de la guerra. Era una alianza incómoda entre fuerzas que no compartían los mismos objetivos, y en 1927 esa alianza explotó de la peor manera posible. En la matanza de Shanghái, en abril de 1927, las fuerzas del Kuomintang asesinaron a miles de comunistas y sindicalistas en pocas horas. El partido casi desapareció, y comenzó un periodo de supervivencia desesperada en las zonas rurales que duraría más de 2 décadas. Mao no solo sobrevivió. En ese periodo de crisis desarrolló la idea que lo separaría para siempre del resto de líderes comunistas de su época. En Europa y en Rusia, el comunismo era un movimiento de la clase obrera industrial, de los trabajadores de las fábricas. Así lo había teorizado Marx, así lo había aplicado Lenin. Pero en China, la clase obrera industrial era una minoría pequeña. La inmensa mayoría de los chinos eran campesinos. Cientos de millones de personas que trabajaban la tierra en condiciones de pobreza extrema, que pagaban rentas abusivas a terratenientes que ni siquiera vivían en sus aldeas, que veían morir a sus hijos por enfermedades que tenían cura si hubieras tenido dinero para un médico. Mao dijo, la revolución en China no vendrá de las ciudades, vendrá del campo, vendrá de los campesinos. Esa idea, aparentemente simple, fue una adaptación brillante del marxismo a las condiciones reales de China, y fue la base sobre la que construyó un movimiento que en 20 años pasaría de la clandestinidad al poder total. El episodio más mítico de ese proceso es la Larga Marcha. Entre octubre de 1934 y octubre de 1935, acosado por el ejército del Kuomintang, el Ejército Rojo de Mao recorrió más de 12.000 kilómetros a través de algunas de las zonas más inhóspitas de China. Cruzaron montañas con nieves perpetuas, pantanos, desiertos, murieron de frío, de hambre, de enfermedad y de los ataques constantes del enemigo. De los 86.000 hombres que iniciaron la marcha, llegaron al destino apenas 8.000, una mortalidad de más del 90%, una hecatombe humana que el mito revolucionario convirtió en epopeya heroica. Mao emergió de esa marcha como el líder indiscutible y construyó sobre esa experiencia compartida una legitimidad que nadie en el partido podía disputarle. Pero hay algo que sus propios compañeros describieron décadas después con incomodidad. Durante la marcha, cuando el avance lo requería, Mao ordenó abandonar a los heridos que no podían caminar, y ordenó ejecuciones sumarias de soldados acusados de traición, a veces con evidencias mínimas. Esas decisiones no perturbaron a Mao como perturbaban a otros. Años después, ya como líder supremo, diría en privado algo que sus colaboradores recordaron siempre, que la muerte de 10.000 personas no era nada en el contexto de la historia de una nación de cientos de millones. Esa frase, ese cálculo brutal sobre el valor relativo de las vidas humanas, explica mejor que cualquier otra cosa lo que vendría después. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong subió a la tribuna de la puerta de Tiananmen y proclamó la República Popular China. La guerra civil había terminado. El Kuomintang había huido a Taiwán. Y China tenía finalmente un gobierno central que controlaba todo el territorio. Sus palabras resonaron por toda China y por todo el mundo. El pueblo chino se ha levantado. Para cientos de millones de chinos empobrecidos, ese momento fue genuinamente emocionante. Las primeras políticas del nuevo gobierno, la reforma agraria que distribuyó tierras, las campañas de alfabetización masiva, la mejora de los servicios de salud básicos, produjeron mejoras reales en la vida de millones de personas. Ese apoyo inicial era real, esa legitimidad era genuina. Y es fundamental reconocerlo, porque sin entenderlo, la pregunta de por qué tantos chinos siguieron a Mao, incluso cuando sus políticas producían resultados catastróficos, no tiene respuesta. El poder absoluto transforma a las personas, no siempre de manera inmediata ni dramática, a veces de forma gradual, casi invisible, hasta que las consecuencias son irreversibles.
En los primeros años de la República Popular, Mao comenzó a rodearse exclusivamente de personas que le decían lo que quería escuchar. Comenzó a interpretar cualquier discrepancia, por modesta y bien intencionada que fuera, como una traición personal, y comenzó a desarrollar proyectos de transformación económica de una ambición que superaba cualquier base material real. En 1957 lanzó la llamada campaña de las 100 flores. El mensaje era atractivo y aparentemente generoso. El partido invitaba a los ciudadanos, especialmente a los intelectuales, a expresar sus críticas con total libertad. El eslogan era que 100 flores florecieran y 100 escuelas de pensamiento contendieran. La respuesta fue masiva. Profesores, escritores, funcionarios que tenían dudas sobre la dirección del partido comenzaron a expresarse con una franqueza que revelaba la profundidad del descontento que había bajo la superficie. Y entonces Mao cerró la trampa. Las críticas que habían florecido durante semanas fueron convertidas en prueba de pensamiento contrarrevolucionario. Comenzó la campaña antiderechista. Más de 500.000 de personas fueron clasificadas como derechistas y enviadas a campos de reeducación, perdieron sus empleos o fueron ejecutadas. La campaña de las 100 flores no había sido una apertura genuina. Había sido una operación para identificar a los críticos potenciales antes de eliminarlos. Este episodio es fundamental para entender lo que viene a continuación, porque para cuando Mao lanzó el gran salto adelante, ya había demostrado 3 cosas con claridad absoluta: que era capaz de usar el engaño sistemático como herramienta política, que no toleraba ninguna forma real de crítica y que consideraba las vidas humanas como variables manipulables en sus cálculos estratégicos. Y ahora llegamos al capítulo más oscuro de toda esta historia. En 1958, Mao anunció el gran salto adelante. El objetivo declarado era transformar a China, en apenas 15 años, de una economía agraria atrasada en una potencia industrial moderna que superara a Gran Bretaña y rivalizara con los Estados Unidos. El primer paso fue la colectivización radical de la agricultura. Los campesinos fueron agrupados en comunas gigantes donde la propiedad privada desapareció por completo, incluyendo los utensilios de cocina, que fueron confiscados para ser fundidos en hornos de acero improvisados que proliferaron por todo el campo chino. Los hornos de acero domésticos. Esta es la parte de la historia que más cuesta creer cuando la escuchas por primera vez. Mao ordenó que en cada aldea de China se construyeran hornos de acero. El objetivo era producir el metal que el país necesitaba para industrializarse. Pero el acero que producían esos hornos era de una calidad tan deficiente que era prácticamente inútil para cualquier aplicación industrial real. Y el combustible para esos hornos, en muchos casos, venía de la madera de los mangos de las herramientas agrícolas, de los marcos de las puertas, de los muebles de las casas. Mientras millones de personas quemaban sus propias herramientas para producir acero inútil, los campos de China comenzaban a quedarse sin cultivar. Pero había algo más. Algo que convirtió la ineficiencia en catástrofe total. Los funcionarios del partido en cada provincia sabían perfectamente que sus carreras, y en muchos casos sus vidas, dependían de reportar cifras de producción que satisfacieran las expectativas de Pekín. Y las expectativas de Pekín eran completamente irreales, así que comenzaron a falsificar los números, a reportar cosechas de una abundancia que no existía, a competir entre sí para ver quién presentaba los datos más impresionantes. Mao recibía esos informes falsos y los aceptaba como reales. Los usaba como evidencia de que el gran salto adelante funcionaba. Y basándose en esas cifras, ordenó que China continuara exportando grano a la Unión Soviética como demostración del éxito del socialismo, aunque ese grano fuera literalmente el que los campesinos necesitaban para no morirse de hambre. El resultado fue una hambruna de una escala que todavía hoy resulta difícil de comprender. Entre 1959 y 1961 murieron de hambre en China entre 30 y 55 millones de personas. Las estimaciones varían porque China nunca ha permitido acceso completo a los archivos del período. Pero incluso la cifra más conservadora, 30 millones, es la mayor hambruna registrada en toda la historia de la humanidad. No murieron por una sequía, no murieron por una plaga, no murieron por ninguna causa natural. Murieron porque el gobierno les quitó el grano, porque las cuotas se mantuvieron incluso cuando todo el mundo sabía que no había cosecha suficiente, y porque cualquier funcionario que intentara reportar la realidad arriesgaba ser clasificado como saboteador del socialismo. Y ahora viene el detalle más perturbador de toda esta historia.
el detalle que convierte esta hambruna en un crimen deliberado. Mao sabía lo que estaba ocurriendo, no desde el principio, pero sí a partir de finales de 1959, cuando los informes de la realidad empezaron a filtrarse hasta él. En la conferencia de Lushan de julio de 1959, el general Peng Dehuai, uno de los héroes militares más respetados de China, se atrevió a escribir una carta privada a Mao en la que describía con honestidad las condiciones en el campo y pedía revisar las políticas del Gran Salto Adelante. Mao hizo circular esa carta privada entre todos los delegados de la conferencia, convirtiendo una comunicación íntima en un acto público de desafío. Peng Dehuai fue destituido, humillado públicamente y eventualmente enviado a un campo de trabajo, donde moriría durante la Revolución Cultural. El mensaje era absolutamente claro para cualquiera que quisiera entenderlo. Quien dijera la verdad pagaría con su vida. Y la hambruna continuó durante 2 años más. Antes de continuar, si has llegado hasta aquí y esta historia te está impactando como merece impactar, te pido que hagas una cosa muy sencilla: suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana traemos historias como esta, las que los libros de texto mencionan en un párrafo y que merecen capítulos enteros, contadas con el rigor y la profundidad que exigen sus víctimas. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y ahora continuamos, porque lo que viene a continuación es diferente, es más oscuro, y en muchos sentidos es más difícil de entender. El Gran Salto Adelante fue terrible, pero Mao no se detuvo ahí. Lo que lanzó a continuación, la Gran Revolución Cultural Proletaria, en 1966, fue de una naturaleza diferente. No fue una catástrofe económica que produjo muertes como consecuencia no intencionada. Fue un ataque deliberado y sistemático contra todo lo que China había sido durante miles de años. ¿Por qué? Mao tenía 72 años. Había perdido poder real dentro del partido después del desastre del Gran Salto Adelante. Los líderes más pragmáticos del partido, Deng Xiaoping y Liu Shaoqi, habían comenzado a desmantelar discretamente algunas de las políticas más destructivas del período anterior. Mao interpretó esa corrección de rumbo como una traición personal y respondió con el movimiento más radical de toda su carrera. Convocó a la juventud china, a los estudiantes universitarios y secundarios, a formar las Guardias Rojas, grupos de jóvenes ideologizados que debían atacar a los enemigos de la revolución. Y los enemigos de la revolución, según la retórica del período, eran todo lo que oliera a tradición, a cultura burguesa o a cualquier forma de élite intelectual. Lo que siguió fue una destrucción cultural de una dimensión difícil de imaginar. Las Guardias Rojas irrumpían en hogares de profesores, médicos, artistas, destruían libros, cuadros, instrumentos musicales. Obligaban a sus víctimas a ponerse gorros de papel y a desfilar por las calles con carteles al cuello que describían sus crímenes contrarrevolucionarios. Los golpeaban, los humillaban, los forzaban a confesar delitos que nunca habían cometido. Los maestros eran agredidos por sus propios alumnos. Los hijos denunciaban a sus padres. Los amigos de toda la vida se delataban mutuamente. Las universidades fueron cerradas durante años. Los intelectuales fueron enviados al campo a reeducarse trabajando junto a los campesinos. China se quedó sin una generación entera de médicos, ingenieros, científicos y maestros. Los templos fueron profanados, los monasterios convertidos en cuarteles, las obras de arte quemadas, las antigüedades destrozadas. China atacó deliberadamente su propio patrimonio cultural milenario con una furia iconoclasta que todavía hoy hace que los historiadores del arte se estremezcan cuando calculan lo que se perdió para siempre. Y en medio de todo esto, hay un episodio dentro del círculo más cercano a Mao que revela la naturaleza real del poder que ejercía. Lin Biao era el mariscal del Ejército Popular de Liberación y el hombre designado oficialmente como sucesor de Mao. Era el compilador del Libro Rojo, esa pequeña colección de citas de Mao que cada ciudadano chino debía llevar siempre consigo. Lin Biao había construido toda su carrera sobre la lealtad absoluta al gran timonel. En septiembre de 1971, Lin Biao intentó huir de China en un avión que se estrelló en Mongolia. Las circunstancias exactas todavía están envueltas en misterio. La versión oficial habla de un intento de golpe de Estado fallido. Algunos historiadores sostienen que fue víctima de una trampa. Lo que sí es seguro es que el hombre que había sido el más leal de todos los leales
terminó sus días en un desierto mongol, convertido oficialmente en traidor por el mismo sistema al que había dedicado su vida. Si incluso el más leal podía ser un traidor, entonces nadie estaba seguro. Y esa inseguridad total, esa imposibilidad de saber qué comportamiento era el correcto o qué lealtad era suficiente, fue quizás el aspecto más psicológicamente destructivo de toda la revolución cultural. El doctor Li Zhisui fue el médico personal de Mao desde 1954 hasta su muerte en 1976. Pasó más de 20 años en la intimidad más cercana del líder. Y después de la muerte de Mao, cuando finalmente pudo salir de China, escribió unas memorias tituladas La vida privada del presidente Mao que causaron una sensación mundial. Lo que el doctor Li documentó contradecía de manera radical la imagen pública del líder austero y dedicado a la revolución. Mao no se cepillaba los dientes, argumentando que los tigres tampoco lo hacen. Sus dientes estaban cubiertos de una capa verde producto de décadas sin higiene dental. Se lavaba muy raramente. Y tenía relaciones sexuales con un número extraordinariamente grande de mujeres jóvenes, reclutadas entre las bailarinas y trabajadoras culturales de los eventos del partido. Lo que resulta perturbador no es la conducta en sí misma, sino el contraste. La misma revolución cultural que destruía familias por comportamientos considerados burgueses era dirigida por un hombre que vivía en una indulgencia personal que habría resultado impensable para cualquiera de los 100 millones de chinos que agitaban el libro rojo en su nombre. En los últimos años de su vida, Mao se deterioró físicamente de manera acelerada. Padecía una enfermedad neurológica degenerativa que le impedía hablar con claridad. Pero el país seguía funcionando sobre la ficción de que el gran timonel estaba perfectamente al mando. Sus últimas apariciones públicas eran eventos cuidadosamente escenificados, donde visitantes extranjeros describían a un anciano que articulaba palabras incomprensibles mientras un intérprete transmitía al mundo una versión completamente diferente de lo que decía. Mao Zedong murió el 9 de septiembre de 1976, tenía 82 años. Lo que ocurrió inmediatamente después de su muerte revela quizás más sobre el régimen que él había construido que cualquier otra cosa. Apenas un mes después, la llamada Banda de los Cuatro, el grupo radical que había aplicado más fielmente las políticas de Mao en los últimos años, fue arrestado. Los mismos líderes del partido que los arrestaron los acusaron de todos los excesos de la revolución cultural, liberando a Mao de la responsabilidad principal. Fue el último acto de una ficción que el partido necesitaba mantener para justificar su propia existencia. En 1981, el Partido Comunista publicó una evaluación oficial de Mao que se ha convertido en uno de los documentos más cínicamente calculados de la historia política moderna. La conclusión: Mao había sido 70% correcto y 30% equivocado. Una fórmula que convenientemente ignoraba que ese 30% de error había costado entre 40 y 80 millones de vidas. Y entonces llegamos a la pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Cómo es posible que su retrato siga colgado en Tiananmen? La respuesta tiene 3 capas. La primera es el control de la información. China mantiene hoy un control sobre su narrativa histórica que hace prácticamente imposible para la mayoría de sus ciudadanos acceder a una versión honesta de lo que ocurrió. El gran cortafuegos, el sistema de censura de Internet más sofisticado del mundo, se asegura de ello. La segunda es la narrativa de la humillación y la recuperación. Para millones de chinos, especialmente los de generaciones mayores, Mao representa al hombre que puso fin a más de un siglo de humillación nacional, que hizo que China se levantara. Esa recuperación de la dignidad es un logro que muchos valoran por encima de cualquier consideración sobre los costes humanos del proceso. La tercera es la más incómoda. Si China permitiera un juicio histórico honesto de Mao, estaría abriendo la puerta a un cuestionamiento de la legitimidad del partido que podría ser imposible de contener. El sistema político chino actual descansa sobre los cimientos que Mao construyó. Cuestionar radicalmente esos cimientos es cuestionar el edificio entero. Y eso es algo que el partido no puede permitir. Mao Zedong fue un hombre de una inteligencia extraordinaria que dedicó décadas de su vida a un objetivo genuino: liberar a China de la humillación colonial y construir un Estado fuerte que pudiera recuperar su lugar en el mundo. Ese objetivo era legítimo, ese dolor era real, y en sus primeros años como líder consiguió cosas que cambiaron genuinamente para mejor la vida de cientos de millones de personas. Pero el poder absoluto,
la certeza de su propia infalibilidad, la incapacidad para escuchar cualquier cuestionamiento y una frialdad ante el sufrimiento humano que resultaba perturbadora incluso para sus colaboradores más cercanos, convirtieron esos mismos ideales en instrumentos de destrucción masiva de una escala que el mundo todavía no ha terminado de procesar. La historia de Mao es la historia más poderosa que existe sobre lo que ocurre cuando la convicción de estar en posesión de la verdad absoluta elimina la capacidad de corregir, de escuchar y de reconocer que los seres humanos que viven en el presente importan más que cualquier proyecto para el futuro. Millones de personas murieron de hambre en los campos de China mientras los funcionarios del partido reportaban cosechas abundantes que no existían. Murieron no porque nadie supiera lo que estaba ocurriendo. Murieron porque el sistema que Mao había construido hacía imposible decir la verdad sin arriesgar la propia vida. Y ese sistema, esa imposibilidad de decir la verdad al poder, es quizás el legado más oscuro y más duradero de Mao Zedong, un legado que China todavía hoy no ha superado completamente. Su retrato sigue en Tiananmen, mirando a la plaza, mientras millones de personas pasan frente a él sin saber, o sin poder decir, lo que realmente ocurrió bajo su mandato. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia hasta el final y sientes que merece ser conocida y recordada con toda su profundidad, te pedimos que hagas una cosa muy sencilla. Suscríbete a este canal ahora mismo. El botón está justo debajo del vídeo. Activa la campanita para no perderte ninguna entrega semanal. Y comparte este vídeo con alguien que creas que debería conocer esta historia, porque hay historias que son demasiado importantes para quedarse en el silencio. Porque los millones de personas que murieron durante el gran salto adelante y la revolución cultural merecen que alguien las recuerde con su nombre y con su dignidad intactos. Y porque entender cómo ocurrió el horror es la única manera real de evitar que vuelva a ocurrir. Nos vemos en el próximo vídeo. En presencia.